Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos, capítulo 11. Hace 8 semanas atrás comenzamos a enseñar y hablar sobre la fe. Amén. ¿Vieron cuánto abarca la fe? Uno a veces piensa, bueno, la fe es la fe, qué sé yo, a veces nos cuesta hasta definirlo. Pero ustedes ya pueden definir qué es la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Les doy otra oportunidad. ¿Qué es la fe, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Yo me daría un aplauso, les doy un aplauso. Gracias, Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás convencido? Sí, pero no lo ves, no importa. Amén. ¿Estás seguro que va a venir? Va a venir. Eso es fe. Amén. Y dijimos que fe eran varias cosas, ¿no? Estuvimos aprendiendo durante este tiempo, estas 8 semanas. Estuvimos viendo que la fe es expectativa, ¿se acuerdan? Como estar expectantes en Dios a ver qué es lo que Dios va a hacer. Dijimos que también fe que era expandirse, que la fe era iniciativa, tomar la iniciativa. Si tenés fe, dale para adelante. No, pero no, eso ya no es fe, es duda. Y todo lo que procede de la duda, dice la Biblia, que es pecado. O sea que si vos haces las cosas por las dudas, estás pecando. Según lo que dice la palabra, dice, bueno, por las dudas voy, por las dudas, no, por las dudas nada, por la fe, amén. Entonces hay que tomar la iniciativa. Para esto también ahí viene lo que gritó recién por ahí. La fe es riesgo, es arriesgarse, es tirarse a la pileta sin saber si hay agua o no, riesgo. Por lo tanto, la fe también es perseverancia, hay que perseverar. Si tenés fe, dale para adelante. ¿Por qué retroceder enseguida? Cuando se presenta un obstáculo, yo tenía toda la fe del mundo, pero se me pinchó. ¿Por qué se te pinchó? Porque no seguiste adelante. Hay que seguir adelante a pesar de que no veas nada, a pesar de que no sientas nada, a pesar de que no escuches nada, hay que seguir, perseverar. Y esto nos lleva a hacer un acto de fe. ¿Se acuerdan que ahí lo dijeron recién? ¿Cuál era el otro? Sembrar. No hay nada parecido para representar la fe que la siembra. Porque vos metés una semilla en la tierra y ¿pasó algo? No pasó nada, pero a su tiempo esa semilla va a germinar, va a dar. Me encantó lo que hizo Laura con los chicos, o no sé quién le tocó la clase de la siembra con los chicos, porque lo mismo que yo le estoy enseñando acá, Laura lo está enseñando a través de los maestros en la escuela bíblica. Los chicos están aprendiendo lo mismo que estamos aprendiendo nosotros. Eso es maravilloso, porque los chicos están aprendiendo lo que es sembrar por fe. Y Laura les hizo poner en un frasquito. ¿Quién fue que lo hizo eso? ¿Quién lo hizo, Laura? Vos diste la clase esa. ¿La de la siembra? Ah, hoy dan la de la siembra porque está terminando la semana, está bien. Y Laura hizo ponerles unas semillitas en algodón, la famosa semilla con el algodoncito mojado. ¿Qué fue lo que puso Abby en el frasco? Lentejas. Yo nunca pensé que las lentejas estaban vivas. Si no, nunca lo hubiera comido. Pero las puso con un algodoncito y empezaron a salir, ¿viste? Unas plantitas impresionantes. Yo me quedé fascinado mirándolo porque digo, esto es increíble. Es increíble. No hay nada que represente más la fe que la siembra. Y todo lo que sembramos, ¿qué va a pasar? Vamos a cosechar. Amén. Para todos lados, lo bueno y lo malo. No piense que solamente lo bueno que sembra va a cosechar. No, lo malo que sembra también va a cosechar. Qué bendición, ¿no? Fe también, ¿qué es? Obediencia. Eso lo vimos el domingo pasado. Si tenemos fe, tenemos que ser obedientes, porque creemos en aquel que nos manda a hacer las cosas. Recién hablábamos de los diezmos. ¿Quién nos manda a diezmar? Dios. Yo soy obediente a Dios porque creo, porque tengo fe en Él. Si yo no diezmo, en realidad estoy diciendo que en realidad no creo que Dios me va a cumplir lo que Él prometió.
Dice Malaquías, probadme en esto ahora, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Creo que inventé un nuevo versículo, pero más o menos decía así. Es promesa de Dios. ¿Le crees a esa promesa? Entonces, por fe, obedeces y diezmás. Eso es un ejemplo nada más. Así en todas las cosas. Amar, perdonar. Es decir, no sé, lo tengo que pensar. Eso del perdón. Dios te manda en la Biblia perdonar a todo el que te ofende, a todo el que te daña, a todo el que te ultraja, te cachetea, te insulta, y todo, perdonar. Amén. ¿Quién lo manda eso? ¿Vos crees en Dios? Entonces tenés que ser obediente y perdonar. Y por último, hoy vamos a estar terminando diciendo que fe también es esperanza. Esa me gusta más que la obediencia, ¿no? ¿Les gusta más que...? Me gusta más la palabra esperanza que obediencia. Aleluya. Pero dice la palabra en Hebreos 11, vamos a leer, versículo 11, 11. Dice, por la fe también la misma Sara, casi siempre cuando se habla de Hebreos, se habla de Abraham, de la fe de Abraham, del padre de la fe, pero la misma Sara, también Sara creyó. Dice, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ven? Creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, pobre Abraham, estaba de última, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Yo estoy otra versión leyendo, ¿no? ¿O está bien así? ¿Está igual? Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a tomar un minuto porque esta palabra es muy, muy importante en esta noche. Yo pido al Espíritu Santo que nos traiga revelación. Cerrá tus ojos por un momento. Señor, en esta noche venimos delante de ti, abrimos tu palabra, Señor, y pedimos que tú abras nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo traiga una revelación nueva en cuanto a esta palabra. Señor, que todo prejuicio en cuanto a la palabra, en cuanto a la esperanza, la fe, todo concepto, toda idea que tengamos, Señor, que sea humana y errónea y contraria a lo que tú nos enseñas en la palabra, sea quitada ahora de nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Pido la asistencia de tu Espíritu para predicar tu palabra, para hablar de lo que tú quieres hablar a tu pueblo en esta noche. Señor, encomiendo mi vida para esta tarea y pido, Señor, que traigas libertad a nuestras mentes y corazones. Todo espíritu inmundo que quiera distraernos, que quiera robarnos la semilla de la palabra, sea echado fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Diablo, no tienes nada que hacer, no tienes arte ni parte en este lugar, por eso te ordeno que te vayas ahora y que sueltes las mentes y los corazones, todo espíritu de control mental, todo espíritu inmundo que está atando las mentes, en el nombre de Jesús ahora lo echo fuera. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lo que hoy vamos a estar aprendiendo de alguna manera es el cómo. El domingo pasado, ¿se acuerdan que lo mencionamos recién? Hablamos de que la fe se expresa en la obediencia, ya que uno obedece lo que cree. Vimos el caso de Abraham, ¿se acuerdan? El domingo pasado, ¿se acuerdan de algo? Que fue obediente al llamado de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue el llamado de Dios? Dios lo llamó a dejar su tierra y su parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham fue obediente al dejar su tierra, su parentela, entendiendo que Dios tenía un propósito. Dios llama porque tiene un propósito. Dios siempre hace las cosas con un propósito. Y todo lo que a vos te pasa tiene un propósito de Dios.
Abraham entendía que Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de que Dios lo llamaba a Abraham? ¿Se acuerda? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál era el propósito? Muy bien, Dios lo llamó para que de él naciera una generación y formara una familia, la cual iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Te bendeciré y serás bendición y todas las familias de la tierra serán benditas en él, en Abraham. Entonces, Abraham entendía que Dios tenía un propósito y confió en la promesa, que Dios lo iba a hacer. Salió sin saber a dónde iba, dependiendo pura y exclusivamente de Dios, de la guía de Dios. Lo que ahora vamos a ver, esa es una parte, ahora vamos a ver la segunda parte. Lo que vamos a ver hoy y aprender es de alguna manera el cómo esto se lleva a cabo, cómo desarrollar todo lo que Dios le había prometido. Pero necesariamente también en esta segunda parte o en esta etapa es necesaria la fe que se expresa a través de la esperanza. Amén. La esperanza en el sentido bíblico, porque muchos pueden tener diferentes clases de esperanza, pero la esperanza bíblica en el sentido bíblico solamente es posible cuando uno cree en el Dios Todopoderoso, en el Dios viviente, que actúa e interviene constantemente en nuestra vida para cumplir sus propósitos. Él es el que promete y Él es el que cumple lo que prometió. Esta esperanza, hermanos, no es producto del temperamento, no es producto de las circunstancias, ni de ninguna otra cosa. Yo busqué en el diccionario, ustedes después lo van a ver en el grupo, el estudio. Yo busqué en el diccionario qué significaba la palabra esperanza. Y encontré en un diccionario algo muy cómico, porque dice que la esperanza es un estado de ánimo que tiene una persona que espera que las cosas se den de la manera que ella está deseando. Por decirlo de alguna manera, yo tengo la esperanza de que en algún momento Dios me dé un 0 kilómetro. ¿Está bien esa esperanza? Sí, está bien. Pero, ¿es la esperanza bíblica? No. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Cálmense, cálmense. Ya los veo ansiosos. No se pongan así. ¿Cómo funciona esto? No depende de lo que posee el hombre, no depende de lo que el hombre quiere, no depende de la voluntad, no depende de las emociones. Hoy me levanté con una esperanza renovada. ¿Viste? Y después dormiste mal porque te clavaste 2 pizzas con cerveza y te levantaste malhumorado porque te duele la cabeza y decís, hoy no me levanté tan esperanzado. Hoy no sé si todo me va a salir bien. No depende de lo que vos sos, poseés, tenés, no tenés, de lo que deseás, de lo que esperás. Esto no es pensamiento positivista, ¿viste? Que por ahí algunos dicen, no, pero vos tenés que pensar en positivo para que se te den las cosas, porque si una cosa no se te da, siempre pensando en negativo, así nunca te va a ir bien, nunca se te va a dar nada. Vos tenés que pensar en positivo, tenés que pensar bien y tenés que desear las cosas fuertemente para que se te den y vos tenés que enfocarte en eso y lograr tenerlo primeramente, tener una imagen en tu mente de lo que deseas y como pedirlo y rogarlo y clamarlo y declararlo hasta que eso suceda. Yo he escuchado mucho de eso, pero es muy finita la diferencia. Por eso yo les pido que ustedes presten atención a esta palabra y el Espíritu Santo nos ayude a entender. Porque es muy finita la separación entre las dos cosas que quiero destacar. No depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer por nosotros mismos o de lo que otro puede hacer por nosotros. Muchas veces nuestra esperanza es tan limitada, tan finita, tan débil, que no tiene fundamento en Dios ni en su palabra. ¿Por qué digo esto? Justamente lo que yo les decía recién. Está bien decir, yo tengo la esperanza de que Dios me dé 1 kilómetro, pero si te moriste y Dios no te dio 0 kilómetros, porque ¿cómo funciona esto? Dios
puso el propósito en el corazón de Abraham. Dios pone propósitos en los corazones. ¿Está bien? Y promete que Él lo va a hacer. ¿Viste que dice la Biblia? Que Dios pone el querer, propósito, como el hacer. En realidad, ¿quién es el que hace todo? Es Dios. Dios pone en el corazón el propósito de lo que Él quiere hacer para que nosotros lo hagamos. Y nos da el poder para hacerlo. Mi parte es solamente creer y actuar en base a ese propósito. ¿Se entiende? Dios puso un propósito en el corazón de Abraham y lo llamó a realizar ese propósito, y Abraham fue obediente y fue. Y ahora viene lo segundo, que es esperar en que Dios lo haga. ¿Qué es lo segundo? Esperar que Dios lo haga. Primero yo tengo que ser obediente. Si no soy obediente no puedo esperar nada de Dios. Vuelvo, ustedes van a decir que hoy estoy... Vieron que nunca hablo de este tema del diezmo, pero hoy estoy hablando mucho de esto. ¿Por qué? No sé. Quizá alguno necesitaba escucharlo. Pero vos decís, fíjense cómo funciona. Dios, bendecime, prosperame, dame un nuevo trabajo. Pero vos estás siendo obediente. Entonces, lo primero es la obediencia y después la esperanza. Si vos querés tener esperanza sin obediencia, nunca va a suceder lo que estás esperando. Porque primero hay que obedecer. Y segundo, esperar que la promesa de Dios se cumpla. Lo que mencionábamos hoy. En cuanto al diezmo, la ofrenda, Dios dice, probadme en esto, probadme, dice Dios en esto. Promesa, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Promesa de Dios. Pero Dios te desafía a probarlo. Entonces, lo primero es la obediencia, lo segundo la esperanza. ¿Ven qué diferente que es a la esperanza del mundo? La esperanza del mundo es superflua, es superficial, es débil, depende de las circunstancias, de las emociones. Fíjense cómo lo define el diccionario. Es un estado de ánimo. O sea que hay días que vos tenés esperanza y hay días que no tenés esperanza. La esperanza bíblica no es así para nada. La esperanza bíblica es un fundamento fuerte y firme que nos mantiene esperando a Dios a pesar de que no se vea nada, a pesar de que las circunstancias sean contrarias a lo que yo estoy esperando. Amén. Pero Dios lo prometió y yo creo que Él lo va a hacer y sigo esperando. La esperanza en Dios es totalmente diferente a la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque está basada en los propósitos y en las promesas de Dios. La esperanza está basada en ¿qué? Díganmelo ustedes, hermanos. En los propósitos y en las promesas. Lo dije yo. Díganmelo usted. La esperanza en Dios está basada en ¿qué? Amén. Si vos orás diferente a eso, por más que esperes, seguí esperando. Te aparece un papelito que dice seguí participando. Pero si vos orás conforme a los propósitos de Dios y a las promesas de Dios, entonces ahí está fundamentada nuestra esperanza. Porque vos decís, yo tengo mi esperanza puesta en Dios. Sí, pero ¿qué es tu esperanza puesta en Dios? ¿Él lo prometió que lo iba a hacer? ¿Tiene un propósito Dios en eso que vos estás esperando? Miren, para que ustedes lo vean más claro, un propósito. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios. Dios nos llama y nos envía y nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles, bautizándoles, etc. ¿Y cuál es la promesa ahí? ¿Se acuerdan? Escuché un murmullo, pero... Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo le digo, Señor, quiero que estés conmigo. Pero vos estás
fundamentado en la promesa? ¿Estás fundamentado en el propósito? O sea, ¿estás yendo a predicar el Evangelio? ¿Estás dando testimonio? ¿Estás discipulando? ¿Estás ganando almas para Jesucristo? Entonces viene la promesa: yo estoy contigo, yo estoy con vos, vamos. Pero vos estás cumpliendo el propósito, por lo tanto hay una promesa, por lo tanto hay esperanza. Yo tengo la esperanza de que el Señor está conmigo y va a estar conmigo siempre. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo su propósito y estoy confiado en su promesa. Por más que haya momentos que no sienta que Dios está conmigo, me siento lejos de Dios, pero yo sé que Dios está ahí, lo creo. Entonces, ¿se entiende más o menos cómo es la esperanza bíblica? La esperanza en Dios está puesta y está fundamentada en los propósitos y en las promesas. No hay otra. ¿Amén? No es una esperanza que yo invento, decir, bueno, algún día Dios hará esto que yo le estoy pidiendo. Pero esto que vos le estás pidiendo, que está esperando de Dios, ¿tiene propósito y promesa? Buscá, hermano, en la palabra los propósitos de Dios y las promesas y poné tu esperanza ahí. Y orá ahí. Tu oración tiene que ser ahí. Por ejemplo, hay 3 cosas que yo quiero mencionar sobre la esperanza puesta en Dios. Fíjense cómo es. El texto que leímos, ahí en Hebreos 11:11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo que, dice, estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y dio a luz fuera de tiempo. La esperanza en Dios, si Dios tiene un propósito y hizo una promesa, aunque se haya pasado el tiempo, yo sigo esperando. Porque mi esperanza en Dios puede estar fuera de tiempo. Puede venir la gente y decirte, no, pero ¿qué es? Ya se te pasó el tren, querido. ¿Qué está esperando vos? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué edad tenía Sara cuando concibió? 90 años. Miren, si viene la abuela de alguno de ustedes y le dice, hijito, tengo unas ganas de tener un hijo. Sí, abuela, tenés un montón de hijos, de nietos. No, quiero quedar embarazada. ¿Ustedes qué harían? Llamarían al médico y dicen, regúlele bien la pastilla porque anda mal la abuela. Dice incoherencias. Pero Sara creyó que a los 90 años podía concebir. ¿Alguien me puede definir qué es la concepción? ¿Cómo se concibe un hijo? ¿Quién dijo eso? Susana. ¿Cómo se concibe un hijo? Muy bien, a través de una relación sexual. La única mujer que quedó embarazada sin tener relaciones sexuales, ¿quién fue? María, la Virgen María. Y no hay otra mujer en el mundo, en el planeta, que haya quedado embarazada de otra manera que no sea por relaciones sexuales. Ustedes me van a decir ahora la ciencia, por, ¿cómo es que se llama? Inseminación y todo eso, está bárbaro. Pero tiene que intervenir, porque en la inseminación artificial interviene el semen de alguien. Perdonen que hable así, los niños están allá, no hay problema. Ahora, Sara, 90 años, recibió fuerza para concebir. No sé qué se ríen, ¿por qué se ríen? Y Abraham casi muerto. Había que tener fe, ¿o no? Y vos perdés la fe por 2 cositas que te pasan. Perdés la esperanza por cualquier pavada. Fíjate, estos 2 viejitos esperando tener un hijo. Es algo tremendo. Lo que yo quiero destacar, que estaba fuera de tiempo. Era fuera de tiempo y de lugar y de espacio, fuera de todo concepto, de toda idea humana, estaba fuera esto. No había forma, humanamente. Si ellos hubieran consultado con los médicos, hubieran consultado con el pastor de su iglesia, le hubieran dicho, bueno, sí, vayan, vamos a estar orando. Los médicos dirían, y la verdad que
dice la palabra que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Miren, vamos a leer Génesis 18, 9 al 15. Dice, se aparecen tres personas que eran tres ángeles. Uno de ellos era el Señor. Después ustedes lean Génesis 18. Pero dice que le dijeron a Abraham, en el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, el Señor le está hablando a Abraham, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, como todas las mujeres, que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, aclara, ¿no? Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Saben a qué se refiere? ¿Qué hizo Sara? Se rió pues Sara entre sí diciendo, y fíjense lo que dice, después ustedes me dicen a mí, después que, dice Sara esto, ¿no? Después que he envejecido tendré deleite. Otra versión dice, tendré placer. Siendo también mi Señor ya viejo, claro. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz aún siendo ya vieja? Fíjense la pregunta, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, o sea, fuera del tiempo humano hay un tiempo de Dios, hermanos. Y yo tengo mi esperanza puesta en el tiempo de Dios, no en el tiempo humano. Vos decís, bueno, ya soy viejo, ya soy grande, ya no puedo, se me pasó el tiempo, no tengo la capacidad, no tengo los recursos, pero eso es en tu tiempo. Pero el tiempo de Dios dice otra cosa y mi esperanza está puesta en el tiempo de Dios. Y dice la palabra, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, en el reloj de Dios, volveré a ti según el tiempo de la vida, el tiempo humano. Sara, o sea, a los 9 meses, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, el Señor siempre te discute, ¿viste? No es así. Vos te reíste, querida. Yo lo sé todo. ¿A Dios lo va a engañar? La cuestión es que, dice Eclesiastés 3:11, que Dios hizo todo hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros no entendemos, hermano, cómo Dios obra. Por eso es esperanza. Porque la esperanza no se ve, dice la palabra. Es como la fe. La esperanza no se ve. Porque si vos lo ves, ¿para qué esperarlo? Dice la Biblia. Mi esperanza está puesta en que Dios me dé un 0 kilómetro y tener un 0 kilómetro en la puerta. ¿Eso es esperanza? No, porque ya lo tenés. Pero Dios lo hizo todo, ¿qué dice? Hermoso en su tiempo. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios puede romper toda estructura de tiempo para hacer lo que Él quiere hacer. Y nosotros nos la pasamos diciendo, no tengo tiempo, ¿o no? Y Dios dice, yo tengo todo el tiempo y hago lo que se me ocurre en el tiempo. Porque el tiempo es de Dios. Y Dios pone eternidad en el corazón nuestro. Aunque nosotros no entendamos. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Dónde está tu esperanza puesta? Ya no lo puedo hacer. Yo te digo, sí, si es propósito y promesa de Dios, se puede hacer a tiempo y fuera de tiempo. Como dice de predicar, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. Pero a tiempo y fuera de tiempo Dios puede hacer su obra. Por ejemplo, vos ves a una persona por la cual estás orando. Puede ser tu esposo o tu esposa que no se quiere convertir al Señor. ¿Viste que hay gente dura? Que no se quiere convertir al Señor. Vos decís, no, ya no hay caso. Ya pasó tanto tiempo. Y vos la proyectás en el tiempo y decís, nunca se va a convertir. ¿Y vos qué sabés?
si mañana Dios se le manifiesta de una manera sobrenatural y esa persona cambia del día a la noche y se convierte al Señor y se entrega al Señor y se hace más cristiano que vos? Y vos después te enojás porque es más cristiano y más espiritual que vos. Ha pasado eso, ¿eh? Algunos héroes de la fe que oraban y decían, Señor, yo te pido por mi esposo que se convierta. Después se convierte el esposo y se enojan porque el esposo ha crecido más rápido espiritualmente que ella. No ha pasado acá, en esta congregación no. Cuando Dios tiene un propósito, hace una promesa. Y el tiempo para que Dios lo haga es irrelevante. Porque Dios lo va a hacer en su tiempo. Amén. Cuando Él se le ocurra, cuando Él quiera, cuando Él, perdonen, se le antoje. Dios lo va a hacer. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos esperanza. Yo estoy esperando en Dios, que Dios haga lo que Él prometió, lo que Él dijo. Él lo va a hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús regresa a Betania porque lo habían mandado a llamar porque Lázaro estaba enfermo? Y Jesús se toma todo su tiempo para volver. Le avisan que Lázaro está enfermo, pero Él no fue enseguida, sino que se quedó 2 días más. Más 2 días que se le tomó el viaje para volver a Betania, fueron 4 días. Y Lázaro ya estaba recontra sepultado cuando llega Él. Cuando Él llega, lo recibe Marta. ¿Y se acuerdan qué le dice Marta? Si hubieras estado aquí a tiempo, no le dijo eso, pero yo lo agrego. Si hubiera estado aquí, Señor, como un reclamo, ¿no? Si hubiera estado aquí a tiempo, Señor, cuando Él estaba enfermo, capaz que lo podía sanar. Mi hermano no habría muerto, le dice. Más también le dice ella, como para compensar la cosa, balancear la cosa, porque por un lado le critica que llegó tarde y por el otro lado dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dice. Y Marta le dijo, sí, yo sé que algún día va a resucitar en el día postrero, cuando resuciten los muertos. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Abraham estaba casi muerto. Muchas de nuestras cosas están como muertas. Muchos de ustedes están como muertos. Matrimonios que están como muertos. Economías que están como muertos. Situaciones que ya aparentemente no tienen forma de volver atrás, son irreversibles, situaciones para nosotros que decimos, no, ya fue. ¿Vieron cuando decimos esa famosa frase, ya fue? ¿Ya fue qué? Para nosotros ya fue, pero para Dios ya fue. Dios puede revertir toda situación, no importa el tiempo, porque Dios es el dueño del tiempo y Él se mueve en el tiempo como Él quiere. Si Él quiere, hermana, te puede dejar embarazada a los 90 años. Con tu esposo, ¿no? Con el viejo. Como cariñosamente le decía Sara a Abraham. La esperanza puesta en Dios no se condiciona por el tiempo. ¿Y pero sabe cuánto hace que estoy orando? ¿Y? La promesa que Dios le hace a Abraham, esto es interesante. La promesa que Dios le hace a Abraham y Sara tenían 90 años. Pero ¿cuántos años pasaron hasta que la promesa se hizo realidad? Porque le dijo, según el tiempo señalado, el tiempo de Dios, vendré a ti y Sara tendrá un hijo en el tiempo de la vida, o sea, en los 9 meses. ¿Cuánto pasó hasta que se cumplió la promesa? ¿Alguno sabe? ¿Cuánto? Muy bien, 25 años. No hay que apurarse porque por apurarse, ahora Palestina e Israel se están bombardeando. Usted dice, ¿qué tiene que ver? Ustedes saben de dónde salen los palestinos, de Ismael. ¿Ismael qué es? El hijo de la sierva de Sara, Agar. De ahí sale Ismael, de ahí salen los palestinos. ¿Por qué pasó eso? Porque Sara se apuró. La que se rió, que creyó, después dudó.
y no quiso esperar el tiempo de Dios, pues dijo, escúchame, ya estamos recontra viejos. ¿Te imaginas? A los 90 le hizo la promesa, pasaron 15 años y no pasó nada. Y lo que yo pienso, y ustedes van a decir acá que el morbo del pastor es importante, pero yo pienso que ellos en obediencia habrán intentado 15 años concebir un hijo. 15 años intentándolo, claro, Sara dijo, no, ya fue. Abraham, anda, acostate con mi sierva y tener un hijo con ella y lo ayudamos a Dios y se cumple la promesa y ya está. Yo ya estoy cansada, no quiero saber más nada. Entonces, Abraham tiene relaciones con la sierva de Sara y queda embarazada de Ismael. 10 años después, recién 10 años después, ¿ustedes entienden lo que está pasando? 10 años después viene el hijo de la promesa. ¿Se dan cuenta? Dios se puede tomar todo el tiempo que se le ocurre. Nosotros a veces estamos apurados y queremos las cosas ya. ¿Viste? Como estamos acostumbrados a la velocidad y cada vez nos enchufan más la idea de que todo tiene que ser más rápido, porque si vos a un celular le apretás la pantallita táctil, le haces así y tarda 2 segundos en aparecer la ventana, ya te pusiste como loco. Anda mal esto, que voy a ir a reclamar. Porque queremos todo ya. Haces clic con la computadora, con el mouse, clic. Pará. Se tildó. Esta es una porquería. La reiniciás. Queremos todo ya. Imagínense que yo les diga, hermano, que esté tranquilo, en 25 años vas a tener un hijo y tenés 90 años. Frei churra. Poco. La cuestión es que Dios obra fuera del tiempo y nuestra esperanza está fuera de tiempo, es atemporal. En su tiempo Dios lo va a hacer, porque Él lo prometió. Amén. Miren, yo tengo a mi hijo más grande apartado, Elías, ustedes lo saben. Y nosotros recibimos una palabra de Dios, que teníamos que esperar el tiempo de Él, que Él lo iba a hacer. ¿Y dónde me fundamento yo para tener esa esperanza? En la palabra que dice y promete que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y Dios lo va a hacer y yo lo creo y confío en Él. Ya pasaron años y todavía mi hijo no está acá. Pero yo sigo esperando, seguimos esperando, orando y estamos tranquilos, confiados. Ustedes no nos miren con cara triste como diciendo, pobre el pastor, pobrecito. Sí, pastor, oramos por usted. No se pongan lamentosos, porque la esperanza es viva, la esperanza es certera y trae gozo al corazón, hermano. Así que no me hagan poner triste poniendo cara de que chuparon un limón o algo así. El Señor trae gozo a nuestros corazones al saber que nuestra esperanza está fundamentada en sus promesas y Él va a cumplir su propósito. Él va a cumplir lo que prometió. Y Él va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y Él lo va a hacer. El tiempo no sé. Yo le oro al Señor, que este sea el tiempo, que este sea el año, pero el tiempo es de Él. Amén, hermanos. Nuestra esperanza es atemporal, no tiene un tiempo determinado en el reloj humano, tiene el tiempo determinado en el reloj de Dios. A su tiempo Dios lo va a hacer. ¿Lo crees? Amén. Lo segundo que yo quiero recalcar está un poquitito más adelante. Si ustedes me siguen ahí en Hebreos 11. En el versículo 12. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Si de uno casi muerto Dios pudo levantar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar, ¿cuánto más puede hacer con nosotros, hermano? Es solo cuestión de fe y de esperanza. La situación puede estar fuera de control, pero no del control de Dios. Vos decís, no, ya no hay más nada que hacer. Para vos no hay más nada que hacer, pero Dios lo puede hacer. ¿Nosotros en qué nos tenemos que enfocar? No en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Vos quizás no tengas más fuerza o estés casi como muerto, pero eso no determina que Dios no lo pueda hacer. Dios lo puede hacer igual.
En Romanos 4:17 dice, hablando de Abraham, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿De quién está hablando? De Dios, que le hizo esta promesa a Abraham. Y Abraham creyó que aún estando él casi muerto, Dios lo podía de alguna manera resucitar. Si bien no estaba muerto completamente, estaba casi muerto. Pero Dios le dio la fortaleza para concebir y dar a luz un hijo. Y dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios puede dar vida a algo que está muerto, puede crear algo de la nada, absolutamente de la nada. No, pero no hay nada. Bueno, es el estado ideal para que Dios haga algo. ¿Qué había antes de la creación? No había nada. ¿Y qué utilizó Dios para crearlo todo? La misma nada. Entonces, cuando no hay nada, es el estado ideal para que Dios haga todo. Amén. Dios lo puede hacer. Dios puede dar vida. Dios puede crear algo de la nada. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando ya las cosas no tienen más esperanza de que cambien. Cuando ya las cosas, por más que lo intentaste y pusiste toda tu esperanza, tu esfuerzo, tu fe en que funcionara y no funcionó, aún así Dios puede revertir esa situación para que Él tenga gloria. Amén. Para que Él sea glorificado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Abraham y Sara, ¿en quién pusieron su fe para que esto sucediera? La pusieron en Dios. En Romanos 4:18, hablando de Abraham, fíjense que Abraham ha dado para hablar a los apóstoles, a los discípulos, a mí, a ustedes. Es el padre de la fe. Dice Romanos 4:18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y fíjense lo que dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad, Sara era estéril. La esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gloria a Dios. O sea, estaba todo más que mal. Por eso dice, me gusta como lo traduce la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy, que vos no la tenés ahí, ¿no? En la compu. Dice, escuchen, cuando ya no había esperanza. La Reina Valera dice que creyó en esperanza contra esperanza. Y la Dios habla hoy y dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. ¿Qué haces, hermano, cuando ya no hay más esperanza de nada? ¿Seguís creyendo? ¿O dudás por incredulidad? ¿O aflojás? ¿O te debilitás? ¿O te entregas y decís, bueno, yo lo intenté, no salió, no se pudo, ¿qué va a hacer? Dios lo prometió, pero evidentemente no era para mí. Y para terminar, en el medio de estas dos cosas que leímos, en el versículo 11 al final dice que Sara tuvo fuerza para concebir. ¿Por qué? Hizo control mental. Dijo, voy a quedar embarazada, voy a quedar embarazada, voy a quedar embarazada. ¡Plup! Y quedó embarazada. Hizo Reiki. ¿Qué hizo Sara para quedar embarazada? Creyó. Pero creyó, ¿qué creyó? Que Dios era fiel.
y que Dios cumple sus promesas. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? No era una fe, una esperanza en cualquier cosa. Era fe y esperanza en la promesa de Dios. Por eso vos tenés que buscar en la Biblia los propósitos y las promesas para poner tu esperanza ahí. No esperes otra cosa porque estás perdiendo el tiempo. Esperá en Dios. Esperá en las promesas de Dios. Esperá en los propósitos de Dios. Porque Dios lo va a hacer. Que suceda o no suceda no depende de vos. Que suceda o no suceda depende de Dios. Pero Dios es fiel, dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel, Dios cumple. La palabra continuamente declara que Dios es fiel. Pero es necesario que nosotros lo reconozcamos como fiel. Y acá tenemos un tema, un problema con Dios. Porque si yo no creo que Dios es fiel, mi esperanza se va a terminar en cualquier momento. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Hermanos, Dios es fiel contra todo pronóstico negativo. Dios es fiel contra toda declaración opositora. Dios es fiel contra toda falta de esperanza. Dios es fiel aunque vos no tengas fe. Dios es fiel aunque vos no seas fiel. Pero Dios va a cumplir lo que prometió. Me encanta Romanos 3:3. Dice: pero entonces, si a algunos le faltó la fe. ¿Alguna vez te faltó la fe, hermano? ¿Cuánto le faltó la fe? Levanten la mano, sí. Hacen un poco de ejercicio. Y los que no levantaron la mano fue porque le faltó fe también. Pero creo que todos los que estamos acá en algún momento nos faltó la fe. Dice: pero entonces si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Pregunta. De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfas, hablando de Dios, cuando te juzguen. Vos nunca vas a poder decir que Dios no fue fiel, porque Dios permaneció fiel, aunque vos no fuiste fiel, lo dice la palabra. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Lo dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Quiero terminar en esta noche diciendo de alguna manera cómo funciona esto de la fe, que se manifiesta a través de la esperanza. Dios tiene un propósito. Amén. Diga conmigo: Dios tiene un propósito. Nos llama para cumplir ese propósito. Al llamarnos, nos hace la promesa de que Él va a cumplir ese propósito a través nuestro. Nosotros le creemos, aunque sea fuera de tiempo y aunque sea imposible. Ponemos nuestra esperanza en esa promesa hasta que haga lo que dijo que iba a hacer. Y solamente veremos la gloria de Dios si creemos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, Dios ha puesto propósitos en nuestros corazones y nos ha llamado para cumplirlos y nos ha hecho promesas. Si realmente nosotros tenemos la fe puesta en Él, también debemos actuar conforme a ese propósito y a esa promesa, esperando que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Nunca Dios va a hacer algo si no tiene un propósito. Por lo tanto, nosotros tenemos que descubrir los propósitos en la palabra y ponerlos en nuestro corazón, hacerlos nuestros, para que se cumplan las promesas que nosotros esperamos de Dios. Dios dijo: honra, propósito, a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Dice la Biblia que este es el primer mandamiento con promesa. Vas a alargar tu vida sobre la tierra. Dios dijo: guarda este libro de la ley, de día, de noche, etc. ¿Y cuál es la promesa? Ese es el propósito. ¿Cuál es la promesa?
y todo lo que hagas prosperará. Dios dijo, hagan discípulos a todas las naciones y yo estaré con ustedes. Propósito, promesa, todos los días hasta el fin del mundo. Dios dijo que queríamos que fuéramos como su Hijo Jesucristo. Propósito, promesa, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé qué estás esperando, hermano. Yo no sé dónde está puesta tu esperanza. Mi esperanza está puesta en el propósito de Dios y en la promesa que Él me hizo. Y en Él estoy esperando. Lo demás es solamente un estado de ánimo, una ilusión, pero no es esperanza. La esperanza bíblica es una esperanza puesta en Dios, en sus propósitos y en sus promesas. Ponete de pie, vamos a orar al Señor. No sé cuánto prediqué, pero se me terminó la batería La agoté. ¿La batería de ustedes cómo está? Yo quisiera que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro ahora. Cerrá tus ojos por un momento. Inclina tu rostro y pensá en esta palabra que hemos compartido. Vos podés pensar que ya se pasó el tiempo. Podés pensar que ya no hay más nada que hacer. Podés pensar que tu esperanza no tiene sentido. Pero dice la Biblia que nuestra esperanza en Dios no es una esperanza que avergüenza. La esperanza de Sara y de Abraham no era para avergonzarse, sino para traer gloria a Dios. Quizás Dios puso un propósito en tu corazón y te hizo una promesa. Y pasó el tiempo y todavía no se cumplió. Y abandonaste esa idea y dejaste de lado la esperanza. Quizás algunos ya están desesperanzados porque no ven un cambio en su propia vida. ¿Y hasta cuándo voy a aguantarme a mí mismo? Me siento un hipócrita, un falso, porque digo que no lo voy a hacer y lo hago una vez y otra vez. ¿Cuánto hace que vengo a la iglesia? ¿Cuánto hace que oro, que leo la Biblia y no veo un cambio en mi vida? Quiero decirte que Dios tiene el propósito de perfeccionarte hasta que seas como Jesucristo. Y Dios dijo, no te dejaré hasta que haga lo que te dije que voy a hacer con vos. Voy a perfeccionar mi obra en vos. No importa cuán fracasado te sientas, no importa cuán frustrada te sientas, no importa cuán poca cosa te sientas, no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa si abandonaste la fe, perdiste la esperanza, a Dios no le importa absolutamente nada de todo eso porque Él dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. Y yo pongo mi esperanza ahí. Dios puso propósitos en tu corazón y te hizo promesas que quizás todavía no la ves, la estás esperando y a veces te impacientás, te pones ansioso, a veces te enojas, a veces querés dejar todo, pero en esta noche el Señor quiere que pongas tu esperanza en Él. Y esta esperanza, como dije, no avergüenza. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo Dios va a restaurar mi matrimonio? ¿Cuándo Dios va a traer al camino del Señor a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? ¿Cuándo el Señor va a traer un cambio a mi vida? ¿Cuándo el Señor va a traer bendición sobre mi vida, prosperidad? ¿Cuándo el Señor va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Dios lo va a hacer. Yo lo creo. Yo lo creo. Y si tenés tu fe y tu esperanza
puesta en los propósitos y en las promesas de Dios, dice Dios que no hay nada imposible para Él. Y dice Dios que a los que creen todo les es posible. Decidí en esta noche, ¿dónde vas a poner tu esperanza? ¿En qué vas a seguir creyendo? ¿En lo que dicen los demás? ¿En lo que vos pensás? ¿En lo que dicen las circunstancias? ¿En lo que dice el tiempo? ¿O vas a empezar a creer verdaderamente en Dios y en lo que Él puede hacer? Porque Él es poderoso, Él es poderoso para dar vida a los muertos y para hacer todo de la nada. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que Dios haya prometido que no pueda cumplir? La respuesta es no, no lo hay. Para Dios todo es posible. Señor, lo declaramos en esta noche y lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos con todo nuestro corazón. Decidí en esta noche creer. Y yo en el nombre de Jesús tomo autoridad sobre este lugar y sobre nuestras vidas, sobre todo principado y sobre todo espíritu de duda, de incredulidad, que nos lleva a no creer. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hermano, Dios lo quiere hacer. Vos tenés que creerle. Los demonios han sembrado pensamientos en tu mente diciendo que no se puede cambiar esta situación. Los demonios han sembrado pensamientos en tu mente de que todo esto no va a cambiar nunca. Los demonios constantemente te hacen cuestionar a Dios y cuestionar la palabra de Dios y cuestionar la obra de Dios y cuestionar a la iglesia, cuestionar a las personas, cuestionar todo lo que se dice. Pero en esta noche, en el nombre de Jesucristo, ese espíritu cuestionador se va de nuestras vidas. Y ya no hay más dudas, más interrogantes, solamente hay respuestas y afirmaciones. Porque Cristo es el sí y el amén en Dios. En Cristo todas las promesas se hacen realidad y se hacen verdad. Todas las promesas de Dios en Cristo se hacen realidad. Yo lo creo y pongo mi esperanza en esa palabra. Todas las promesas de Dios en Cristo se hacen realidad porque Cristo es el sí y el amén. Cristo no es duda, Cristo no es cuestionamiento, Cristo no es negación, Cristo es sí y amén. Cristo es sí y así sea. Yo lo creo y Cristo está en mi corazón para que las promesas de Dios se hagan realidad. Señor, no quiero estar en otro canal, quiero estar en el canal de tus propósitos y tus promesas. Renuncio a toda otra esperanza, porque mi esperanza está solamente puesta en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Damos gloria a Dios, porque Él sí cumple sus promesas. Y mi esperanza está ahí. ¿Tu esperanza dónde está puesta? Espero con el Señor. Vamos a participar de la cena en esta noche.